Entre esos dos se traza un surco. Ese surco le llamamos surco intertubercular o corredera bicipital, porque por ahí pasa la porción larga del bíceps. Ahorita lo vemos. Y en la escápula, pues ya nada más hay que saber que esta es la cavidad glenohumeral, la parte superior, y esta es la cavidad glenohumeral, la parte inferior, y esto sería la fosa subescapular. Entonces, hay que empezar por los músculos del manguito rotador para ya no complicarnos tanto la vida. Tubérculo mayor, que sería este, o otro quíter. Acuérdense que les había dicho que se lo tienen que aprender en orden, que sería anterior, superior y posterior. O sea, la inserción es aquí, aquí y posterior, o sea, desde aquí atrás. Que sería supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. ¿Va? Si se fijan, ya nada más nos falta uno, que sería el subescapular. Ese es el último del manguito rotador. Y les había dicho, único músculo que se inserta en el tubérculo menor del húmero va a ser el subescapular. Entonces, ahí tenemos las inserciones distales, o sea, lo que sale de la axiopendicular de los manguitos rotador. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. Bueno, entonces, para saber de dónde sale cada uno de estos músculos en su porción proximal, tenemos que irnos a la escápula en la parte posterior. La escápula en la parte posterior se ve algo así. Y esta es la espina de la escápula. ¿Sí, más o menos? Sí. Hay muchos elementos que no vamos a ver aquí porque no estamos viendo vascularización ni inervación, pero la espina de la escápula se proyecta a nivel de T3, la escápula, el inicio se inicia a nivel de T2 y el ángulo de la escápula a nivel de T7, que ya vimos que ahí es donde hace como que el giro, el dorsal ancho, para poder insertarse en el húmero. Ahora, la espina de la escápula está dividiendo la fosa posterior de la escápula y como su nombre lo va a decir, tenemos una fosa supraespinosa y tenemos una fosa infraespinosa. ¿Ok? Entonces, en la fosa supraespinosa, muy fácil. En la fosa supraespinosa, pues se inserta el músculo supraespinoso. Entonces, más o menos veríamos, déjenme borro aquí. Esto. Mira, si lo estamos viendo desde posterior, más o menos a este nivel se vería la cabeza humeral y estamos desde posterior, ¿va? Entonces, supraespinoso en la fosa supraespinosa, no tiene chiste. Y ya lo vimos, va a la parte anterior del húmero, ¿sale? En la fosa infraespinosa, pues va el infraespinoso y va a la parte superior del húmero, entonces va así. Y en la parte posterior de la escápula hay que recordar que tenemos dos inserciones muy especiales, que habíamos visto que los romboides, estaba el romboides menor y el romboides mayor. Y que les dije que los redondos eran como que análogos a los romboides. Quiere decir, aquí vamos a tener el redondo menor y aquí abajo vamos a tener el redondo mayor. ¿Cuál de estos es del manguito rotador? Pues el redondo menor. Entonces, el redondo menor va del ángulo de la escápula en la porción lateral hacia la parte posterior del húmero. Y así es como formamos los músculos del manguito rotador en la parte del tubérculo mayor. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Entonces, ya si se fijan, ya tienen inserción proximal e inserción distal. La función la van a sacar por lógica. O sea, Anata es mucho de lógica, aunque muchos digan que es de memoria, no es cierto. Si se inserta aquí, en la porción proximal, y se inserta acá, en la porción distal, ¿cuál va a ser la función? Si el músculo se va a contraer. O sea, si el músculo va así, se contrae. Obviamente, pues va a elevar o a aducir el hombro en los primeros 15 grados. Bueno, desde 15 a 20, los primeros 15 a 20 grados, y ya después de eso, pues entraría el deltoides. ¿Se entendió? Igual lo van a sacar con el infraespinoso, igual lo van a sacar con el redondo menor. Si se fijan, para poner otro ejemplo, el redondo menor se inserta desde aquí. Entonces, una de las funciones del redondo menor sería una rotación, ¿qué? Externa, porque vas a jalarlo desde aquí hacia posterior. Entonces, como que vas a rotar el hombro hacia posterior y
retraer la escápula un poquito con ayuda de los romboides. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y ya vimos el redondo mayor. El redondo mayor ahorita lo describió su compañera, pero es muy importante saber qué hace una tijereta. Esa tijereta, déjenme se los pongo en rosa, va a estar el redondo mayor. El redondo mayor es este. Entonces, el redondo mayor se tiene que ir a la parte anterior del número. O sea, tiene que moverse hacia acá, hacia anterior. Porque, vámonos acá de este lado, en la parte anterior del número habíamos dicho de la mnemotecnia un ancho entre dos mayores. O sea, quiere decir, en la parte lateral, ¿quién se insertaba aquí? El pectoral mayor. Exacto, el pectoral mayor. Dentro del surco intertubercular, ¿quién se insertaba? Dorsal El ancho ancho. dorsal. Al El ancho. dorsal ancho. El dorsal ancho a veces lo abreviamos LD, que es latissimus dorsis, que es como se dice en latín. Entonces, ya tenemos un mayor, ya tenemos el ancho, ¿y cuál nos falta? El redondo mayor. Redondo mayor. El redondo mayor, que va en la parte medial. Entonces ahí es donde completamos un ancho entre dos mayores. Y bueno, vamos a ponerle redondo mayor. Entonces, si se fijan, el redondo mayor va de posterior a anterior para poder llegar a la parte medial del húmero. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí. Bueno, aquí hay algo muy importante. Le va a hacer una tijereta al tríceps. Para comprender el tríceps tenemos que volver a dibujar esto. Así. La espina y el húmero. Bueno, ese es el húmero. Es una vista posterior. En el húmero hay dos elementos neurovasculares que son muy importantes. Ustedes no se van a meter en eso, nada más úsenlos como referencia anatómica. En la parte superior va algo que se llama arteria braquial profunda. Arteria braquial profunda. Y en la parte inferior va el nervio radial. Los dos van de medial a lateral y en la parte posterior del húmero. Entonces, el nervio radial. Y si se fijan, se dividió en tres partes el húmero. En una parte externa, en una parte media y en una parte medial. Entonces, ahí es donde se van a insertar las cabezas del tríceps. Son tres. Tenemos la cabeza externa, que los voy a poner en naranja. La cabeza externa, que sería de aquí. La cabeza media, que sería aquí. Y la cabeza medial. Estas tres cabezas van a ir a la porción posterior de la ulna o del cúbito, como le quieran decir. Y pues obviamente la función al momento de contraerse va a ser extender el antebrazo. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí. Bueno, la porción medial la porción media del bíceps es la cabeza larga. Esa porción yo les había dicho que se iba a la parte inferior de la cavidad glenohumeral. O sea, tiene como que otro haz muscular. Va a la porción inferior de la cavidad glenohumeral. Y vámonos acá, a la parte anterior. Aquí en la parte anterior, para que se lo aprendan, acuérdense que habíamos mencionado, parte superior le va a corresponder a la cabeza larga del bíceps. Les pongo aquí la B. Cabeza larga del bíceps, ¿sale? Parte inferior le va a corresponder a la cabeza larga del tríceps. Entonces ya tenemos las inserciones del tríceps braquial, que sería parte posterior del húmero, en la parte lateral, en la parte media y en la parte medial, hacia la ulna, hacia el olecrano, en la parte posterior. Y la cabeza larga del tríceps va a la parte inferior de la cavidad glenohumeral. ¿Hasta ahí va todo bien? Sí. La tijereta que les digo es una tijereta que le hacen los redondos a la cabeza larga del tríceps. Los redondos los voy a poner, el redondo menor lo voy a poner en verde. Aquí. Entonces el redondo menor va aquí y como es músculo del manguito rotador, va al tubérculo mayor. Entonces va así por detrás. Y
el redondo mayor lo voy a poner en rosita. El redondo mayor va a ser la tijereta. Quiere decir que se inserta aquí en el ángulo de la escápula y va a pasarle anterior al tríceps para poder llegar a la parte anterior del húmero, en la parte medial del surco intertubercular. ¿Se entiende la tijereta que hace? Sí. Sí. Ok. Y bueno, eso es lo de la parte posterior de los músculos axiopendiculares. Ya acá nada más nos va a faltar las inserciones de un músculo que se llama coracobraquial. Ay, ¿qué sabe qué dice? Las inserciones de un músculo que se llama coracobraquial, que se los voy a poner aquí en azul, que sería esta parte del húmero. Entonces, córaco, braquial. Braquial es del húmero y córaco, pues de la apófisis coracoides. Entonces va a la apófisis coracoides de la escápula. ¿Sale? Obviamente la función va a ser levantar el brazo, por así decirlo. Estamos llevándolo hacia anterior. Es una flexión del brazo. Ese es el coraco braquial. Y nos falta el braquial, que es un músculo que se inserta en la parte o en el tercio distal del húmero hacia lo que es la ulna, en la parte anterior. Déjenme les dibujo la ulna. ¿Dónde cuenta? Aquí va la ulna. Y aquí va el radio. ¿Sale? El radio lo distinguimos porque tiene esa cabeza muy así como que muy específica. Que parece tic-tics. Yo siempre les digo que parece tic-tics. Entonces, el braquial va del tercio distal del húmero a la tuberosidad de la ulna. Ese es el braquial y es el flexor por excelencia. Ese músculo solo flexiona, no puede hacer otra cosa. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, mancuernas, debemos de fijarnos si es nada más una flexión y extensión, lo que estamos ejercitando en sí es el braquial. En la tuberosidad del radio, voy a ponerlo en amarillo, la tuberosidad del radio se inserta el bíceps braquial, que como su nombre lo dice, tiene dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza corta va a la apófisis coracoides, ¿sale? Va ahí, a la apófisis coracoides. Esa es la cabeza corta del bíceps. Y la cabeza larga, ya lo hemos mencionado, ¿dónde va la cabeza larga? Tubérculo supraglenoideo. Exactamente, en la parte superior de la cavidad glenohumeral, aquí. Entonces, si se fijan, el bíceps va a tener dos funciones. Va a tener la función de un flexor, o sea, sí es un flexor, pero también tiene la capacidad de pronosupinar. Entonces, cuando las personas van al gimnasio y quieren hacer bíceps, o sea, el conejito tal cual, tienen que hacer la flexión de la mancuerna y todavía hacer como que una supinación forzada con la pesa. Es por eso que muchas veces dicen, o sea, no me crece el conejito por más mancuernas que hago. Bueno, pues porque les falta hacer un poquito la supinación forzada para ejercitar el bíceps y no el braquial. ¿Se entendió? Como el agua. Ok. ¿Y cuál músculo me falta? Ya terminé, yo creo. Eso es lo de miembro superior. El anconio, ¿no? El anconio, sí. Pues no sé si aquí los mencioné que decíamos cuando cuando yo estaba estudiando anato, decíamos que había dos músculos inútiles en el cuerpo. Uno va a ser el subclavio, porque pues no es así como que sirva mucho, y otro va a ser el anconio, que pues en realidad le ayuda al tríceps en un 30% de su función. Bueno, cuando menos eso dice la bibliografía. El anconio está bien fácil, tiene las mismas inserciones que la porción medial del tríceps. Quiere decir, en el tercio distal del húmero, hacia la tuberosidad de la ulna en la parte posterior, que sería el olecrano, que daría más o menos a este nivel. Y ese es el anconio. Y ya, pues su función, obviamente, es la misma que la del tríceps, son agonistas, entonces va a ser extensión del brazo, digo, del antebrazo. ¿Se entendió? Sí. Y si se fijan, ahí tienen inserción proximal, inserción distal, no estamos viendo ni vascularización ni inervación, y la función la tienen que sacar por lógica, es muy fácil, nada más deben de saber dónde, y pues es un mecanismo de palancas, en realidad, no es muy complicado.
Ya. El subescapular en su porción proximal, nada más me faltó. Sabía que me faltaba uno. Pero está bien fácil, o sea, pues tenemos una fosa que se llama subescapular. Entonces, toda esa parte de ahí es el músculo subescapular. Y ya sabemos cuál es la inserción distal del músculo subescapular, que es el tubérculo menor del húmero. Si quisiéramos agregar otro músculo aquí, que ya lo vimos, sería el serrato anterior. El serrato anterior, acuérdense que se inserta en la porción medial de la escápula y le va a hacer un sándwich, así les digo siempre, les va a hacer como que un sándwich al subescapular. ¿Por qué un sándwich? Pues porque le va a pasar por anterior, o sea, le va a pasar por enfrente. Entonces, si nosotros viéramos en orden de anterior a posterior la escápula, de anterior a posterior, tendríamos así. Esta sería la escápula, pero antes de la escápula tendríamos el músculo subescapular. Y antes del músculo subescapular, que lo está recubriendo, sería algo así, por encima, va pasando el serrato anterior. Le pasa por encima. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Entonces, el serrato anterior le va a pasar por anterior al músculo subescapular y se inserta en la porción media, bueno, medial, perdón, la porción medial de la escápula y de las costillas 2 a la 9, que en el MUR, no me acuerdo si es en el texto o en una tabla, viene mal, porque les dice que es de la 1 a la 8. Ustedes quédense con que es de la 2 a la 9, porque precisamente cuando vieron costillas o vimos costillas, vimos que la segunda costilla tiene un tubérculo para los serratos anteriores. Entonces es de la 2 a la 9. Y la inervación, no, pues inervación no ven. Y ya, esos son los músculos axiopendiculares. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda, profe, pero es como más otro tipo de cosa. O sea, en el halconio decía que ayuda a la articulación del codo para que evitar que quede pinzada, pero ¿a qué se refiere con pinzada? Es Ok, mi duda. hay dos músculos que son tipo intraarticulares. Quiere decir, bueno, déjenme borrar todo esto. Para darles el ejemplo perfecto, pues déjenme dibujo el codo. Vamos a dibujar. Este es el húmero y, híjole, es que soy bien malo para dibujar, pero deben de tener mucha imaginación. Este es el codo. Ahí está. Este es el codo. ¿Vale? Este es húmero y esto de abajo es la ulna. ¿Se entiende? Acuérdense que en todas las articulaciones móviles sinoviales tenemos cápsulas. Una cápsula sinovial y una cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa recubre por fuera, es un montón de ligamentos y de tejido colágeno duro, denso, que va a recubrir ahí la articulación, que sería algo así. Y por dentro tenemos una vaina sinovial que va a secretar líquido sinovial por los sinoviocitos, que es para recubrir o lubricar la articulación. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, doctor. Cuando estiramos o cuando abrimos pues el compás del codo, ¿cómo le haríamos nosotros para evitar que no se pellizque esa membrana sinovial? Pues bueno, necesitamos poner algo que la jale al momento de que también estás jalando la articulación. En este caso, el anconio, déjame lo pongo, el anconio lo voy a poner en amarillo. En este caso, el anconio tiene fibras chiquititas unidas a la cápsula que, o sea, es a la cápsula y al olecrano, ¿no? O sea, para poder jalar el hueso. Que al momento de que jala el hueso, también jala la vaina, no la vaina, la membrana, jala la membrana y evita que se pellizque. Sí, sí, más o menos. Ese es el evitar el pinzamiento. O sea, el músculo también jala un poquito la membrana para evitar que se pince al momento de que abran la articulación. ¿Se entiende? Ok, muchas gracias. Sí, Pero, ok. sí. Este es un ejemplo típico y el otro está en la rodilla. En la rodilla también hay un músculo chiquitito que es el tensor de la membrana
Y ese músculo hace lo mismo. Cuando tú abres la rodilla, o sea, cuando estiras la pierna, lo que hace es jalar también la vaina para que no vayas a pellizcar o pinzar la membrana sinovial.